Nuestra vida parecía un rompecabezas, ¿no? Todo estaba desordenado, nuestras relaciones con los padres, relaciones en el matrimonio, relaciones en general, ¿no? Nuestra vida iba para cualquier lado, pero no tenía una meta, no tenía un sentido. Cuando vinimos a Cristo, Dios comienza a ordenar nuestra vida, la comienza a enlazar, nos da propósitos, nos da sentido, el matrimonio tiene sentido, los hijos también, las relaciones se van restaurando, y entonces vemos la buena mano de Dios sobre nuestra vida. Por testimonio, creo que todos los que hemos experimentado lo podemos decir. Amén. ¿Dónde estaría yo hoy si en el año 2001 Dios no me hubiese encontrado? Les aseguro que estuviese en un lado que en este momento me da terror, pero Dios es bueno. Hay algo muy importante en la vida del discípulo, pero muy importante. Inclusive es necesario también, para el que no conoce a Dios, en algún momento haya algo que tiene que ocurrir en su vida. Y esa es revelación. Revelar quiere decir algo que está oculto, sale a la luz. Algo que no veía, ahora lo veo, lo entiendo, lo comprendo, porque lo vi. Hoy en día en el mundo, ¿cómo está el mundo, no? En el mundo hay a veces hay hasta matrimonios por Facebook, relaciones por Facebook, conocen a la novia, lo conocen por Facebook, ¿no? Y uno tiene una foto de la persona, ¿no? Uno tiene la foto de la persona, uno tiene la foto. Y la foto, muchas veces uno trata de sacarse la mejor foto que puede, ¿no? Para ponerla ahí, ¿no? Pero eso, puedo tener información, pero yo no conozco a la persona. No sé cómo es realmente. Me falta revelación. Yo solamente conozco una imagen. Y tantas cosas en la vida, tantas cosas con la palabra de Dios, con las promesas de Dios, con los mandamientos de Dios, al cantar Cristo Señor de mi vida, todo eso implica que tenemos que tener revelación. Así que hoy, en esta mañana, quisiera compartirles sobre revelación y cómo tener esa revelación, ¿no? Creo que para algunos, bueno, para mí me ayuda, no sé si para todos necesitan tener revelación, pero el día que tengas revelación de Dios y de las cosas que Dios dice, ese día tu vida va a cambiar, tu actitud ante el Señor va a cambiar y realmente vas a poder experimentar lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por este tiempo de adoración, de alabanza, que es necesaria también la revelación, porque tenemos que alabar y tener conciencia a quién estamos alabando, quién es, Señor. Y te pedimos, Padre, en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos revele a Cristo, nos revele al Padre, porque esta es la vida eterna, conocerlo a Él. Y queremos en esta mañana, Señor, rogarte a ti que tu Espíritu, Señor, abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, despeje toda tiniebla, aquiete nuestros corazones, los pensamientos se sujeten. Y, Padre, que tu luz, la luz tuya, tu evangelio y tu revelación venga a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17.
Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17. Los que no han traído su Biblia se pueden acercar a un cristiano y ahí pueden compartir, ¿no? Vamos a ver, leemos. Dice la palabra de Dios: el criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana y salió. Al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, quiere decir, estaba rodeado por un ejército poderosísimo, dijo a Eliseo, o sea, el criado de Eliseo se lo dice a él y le dice: ¡ah, Señor mío! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Y Eliseo le respondió: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice que Eliseo oró diciendo: te ruego, oh Señor, que abras sus ojos. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para que vea. Para que vea. ¿Cómo que no estaban sus ojos abiertos? ¿No estaba viendo los ejércitos ahí? ¿Por qué Eliseo dice: te ruego, Dios, que abra sus ojos para que vea? Entonces el Señor abrió los ojos del criado y éste vio que el monte estaba llena de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo estaba ahí, estaba rodeado por unos ejércitos que el criado no lo veía. Pero esa era la realidad. Eliseo no estaba solo, Eliseo no estaba desprovisto. El ejército de Jehová estaba alrededor. Y Eliseo tenía revelación, él veía, pero el criado no lo veía. ¿Qué diferencia hay entre un hombre que tiene revelación y un hombre que no la tiene? Son muy diferentes. ¿Qué diferencia se ve acá a Eliseo? La actitud que tiene él, la confianza que tiene él, y a su siervo, obviamente sin revelación. Aquí entre todos nosotros, entre todos los que estamos aquí, algunos tendrán revelación y otros no la tienen. Y eso muchas veces se va a evidenciar en nuestra vida. Porque uno que tiene revelación va a tener una actitud y va a actuar de una manera. Pero el que no la tiene, actúa de otra. Miren lo que dice Hechos capítulo 17 y 23. Y acá está Pablo. Y Pablo había ido ahí a los griegos, ¿no? Había ido a los griegos y, sí, Hechos capítulo 17, versículo 23. ¿Están ahí, hermanos? ¿Sí? Bien, dice así: porque pasando y mirando vuestros santuarios, Pablo está hablando a los griegos, ¿no? Y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo os anuncio. Qué tremendo es esto. ¿Podemos adorar sin conocer a Dios? ¿Podemos nosotros
estamos todos aquí. El hermano puede decir, levanten la mano, adoremos al Señor, hablemos. Algunos se nota en su rostro una expresión de gozo, quebranto, alegría. Otros indiferente, porque depende mucho de la revelación de a quién estamos adorando, quién es la persona que adoramos. ¿Qué significa para mí Él, a quien le digo Señor? ¿Qué gratitud tengo porque he experimentado en Él, lo conozco? No es un desconocido. Yo antes, cuando recién venía al Señor, obviamente el Señor me rescató de una vida vacía y obviamente yo tenía mucha gratitud. Pero también había momentos en que todos levantaban la mano y yo levantaba la mano y yo también cantaba y las canciones me gustaban, la letra, y me gustaban también la música. Pero eran sentimientos, eran emociones que rozaban el alma, que tocaban el alma, que me gustan las canciones, me gusta el sonido, es muy melódico, es muy bonito, pero lo hacía con mis emociones, pero sin revelación. Pero cuando uno tiene revelación, uno dice, Señor, gracias. Te agradezco todo lo que has hecho. A ti te mereces toda la gloria. Realmente mereces toda la gloria, todo lo que hiciste en mi vida. Tú eres el único que me sostiene. Tú eres el único que me dio la mano cuando estaba mal. Me sacaste, me sanaste, me liberaste. Gracias. Mi familia estaba destruida, mi matrimonio estaba mal. Y tú, Señor, tú tuviste misericordia de mí. Tú me sanaste, todos me despreciaban, nadie confiaba en mí, nadie creía en mí, todos me rechazaban, hasta mis padres me rechazaban, pero tú, Señor, me recibiste, tú me amaste, moriste por mí. ¿Cómo no he de amarte? O sea, tener esa percepción, tener esa convicción de lo que Dios ha hecho por ti, de lo que Jesús hizo por ti. Y entonces eso sale, porque Dios te reveló, porque tenemos revelación, y por eso yo quiero amar a ese Dios, yo quiero amar a ese Señor, yo quiero morir por ese Señor, yo quiero servir a ese Señor, porque tengo revelación de lo que hizo por mí. Hermanos, sin eso es imposible servir a Dios. Sin eso es imposible experimentar el poder de Dios. Porque si no creemos, si no tenemos convicción, si no tenemos revelación, es difícil que eso pase. ¿Cómo podemos hacer cuando predicamos a un inconverso? ¿De qué le vamos a hablar? ¿De qué costo de seguir a Jesús? ¿Por qué yo dejaría algo? ¿Por qué yo iría a la cruz? ¿Por qué renunciaría a todo lo que tengo? ¿Por qué amaría más a Él si no he tenido revelación de ese Jesús que me ama y que murió por mí? Hermano, quizás hasta te acepte el costo, pero te lo acepta sin revelación. Él tiene que tener revelación de ese Jesús. Tiene que ser cautivado por Jesús. Yo muero por Él. No hay nadie más importante que Él en mi vida. Y cuando uno tiene esa revelación de lo que Jesús hizo por ti, acá es una experiencia personal, hermanos. Una experiencia, tenemos que experimentar. Él murió por mí. Yo no merecía nada. ¿Por qué habrá pagado por mí? ¿Por qué habrá habido la cruz por mí? Yo no merecía.
Entonces, cautivados por amor de lo que Él hizo por ti, hermanos. Si eso pasa, nunca vas a volver atrás. Si eso pasa, no te va a costar obedecer sus mandamientos. Porque tuviste revelación de Cristo Señor. Porque es fácil decir, Jesús es mi Señor. Sí, hermano, Jesús es mi Señor. Pero cuando ves la vida, cuando ves su fe en Él, encuentras que no hay. Entonces quedó un solamente pronunciar. Quedó como una frase cliché. Sí, Jesús es el Señor. Sí, Jesús es el Señor. También es mi Señor. Pero cuando vemos tu vida, Jesús no es tu Señor. Esa es la verdad. Entonces tenemos que tener revelación de la santidad de Dios, tenemos que tener revelación de la soberanía de Dios, porque si no tengo revelación de la soberanía de Dios, no tengo fe. Si no tengo certeza que Jesús es soberano, que gobierna, que controla, está sobre todas las cosas, no tengo fe. Por eso la vida cristiana se vive por revelación. Las cosas de Dios las alcanzamos por revelación. ¿Amén? Amén. Mateo capítulo 11, versículo 27. Mateo 11, versículo 27. Jesús dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hermanos, la revelación no viene porque yo estudie, porque lea libros, porque pueda leer la palabra. La revelación viene porque Dios es el que te revela a Él mismo. Dios te revela a Jesús. No porque yo soy inteligente, no porque yo leí bastante, no porque escuché a un montón de predicadores en la internet. No. Viene cuando Dios te revela de sí mismo. Obviamente vamos a ver después que viene porque cuando encuentra un hombre o una mujer con hambre, eso lo vamos a ver después, cómo se alcanza a tener revelación. Pero la revelación viene de Dios. No viene de un hombre que te lo diga, no viene porque estudies mucho, viene porque Dios te revela. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Si alguno, por favor, alguna cosa quiere que le repita o que aclare, con confianza. Eso es mejor que salgamos así con entendimiento a que nos vayamos con dudas. O al final, si desea al final me acerca, hermano, esto no entendí bien. ¿Podría por favor explicarme? Y encantado, yo tengo ese tiempo para poder conversar. Entonces, la revelación no está en las manos de los hombres. Nadie puede revelar a Dios si Dios no lo hace. No está en nuestra capacidad. Es por eso que Dios envía el Espíritu Santo. Si no, ¿para qué lo envía? ¿No dice Jesús? Él tomará de lo mío y os hará saber, ¿no? Él les recordará todas las cosas que yo os he enseñado, porque Él me glorificará. El Espíritu Santo. No es obra de un hombre. Oh, este hombre, qué predicador que es. Todo el mundo. No, es obra del Espíritu Santo, hermanos. Es la obra del Espíritu, es el ministerio del Espíritu, el cual es Dios
opera en cada uno de nosotros. Pero bueno lo que dice Mircea. ¿A quién revela Dios? Se los revela primeramente al que Él desea, y obviamente se los revela a quien tiene hambre y busca de Dios. Y busca, porque yo quiero conocer la voluntad de Dios, quiero conocer lo que Dios piensa. ¿Qué piensa sobre el matrimonio? ¿Qué piensa sobre el rol del esposo? ¿Qué piensa sobre el rol de la esposa? ¿Qué piensa sobre la crianza de hijos? ¿Qué piensa sobre el trabajo? ¿Qué piensa sobre la relación entre hermanos? ¿Qué piensa sobre la relación sexual? ¿Qué piensa sobre el perdón? Entonces, yo quiero saber, no para conocer, quiero saber porque quiero obedecer. Entonces a ese Dios le revela. ¿Amén? Amén. Mateo capítulo 16, Mateo 16, versículo 17 al 18. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne. Miren, no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no te lo reveló un hombre, no te lo reveló tu inteligencia, no te lo reveló tu capacidad que tienes de inteligente, que Dios también te lo ha dado. No, dice, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Este texto ha traído mucha controversia, ¿no? Porque los católicos, por ejemplo, ellos señalan que esa piedra donde funda la iglesia es Pedro. Pero también los estudiosos dicen que esta piedra donde se edificará la iglesia es la revelación, es lo que Pedro expresó. Tú eres, ¿no? Y dice, sobre esta revelación que mi Padre te dio, sobre esa piedra yo voy a edificar mi iglesia, ¿no? Pero dice, no te reveló carne ni sangre. No es que a ti se me vino a la mente y yo con mi inteligencia lo comprendí y entonces fue, ¿no? ¿Ah? Me iluminé y no. Si Dios quiere, dice, Dios escondió de los sabios y entendidos, dice. Cuando Jesús le dice, te doy gracias, y se lo revelaste a los niños, dice, ¿no? Entonces Dios esconde, Dios te cierra también el entendimiento. Si Dios no te lo revela, ¿no? Dios te lo revela o no te lo revela. Entonces aquí vemos que confirma que es Dios el que nos revela su palabra. Y hermanos, Él cuando revela, nos revela de Él. No te revela pasajes, sino te revela, Él mismo se revela. Claro, en el pasaje, pero Él lo que quiere es que nosotros le conozcamos. Toda revelación siempre va a venir, revelación del Padre y revelación de Jesús. Y esta conversación de Pedro y Jesús viene porque le preguntaron, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y algunos habían dicho, tú eres Elías, uno de los profetas, ¿no? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Señor, el Kyrios, ¿no? Eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús reconoce que hay algo que ocurre en Pedro, algo sobrenatural, que no es normal lo que le pasó. Y ahí le dice, mi Padre es el que te lo ha revelado, ¿no? Si hermanos,
si vamos a ser edificados, si vamos a crecer nosotros espiritualmente, es porque tenemos revelación. Y porque conocemos a Dios por revelación. No vamos a crecer espiritualmente, no nos vamos a parecer más a Jesús si no tenemos revelación. Por eso, los papás, ¿no?, a los hijos, a veces piensan que porque uno es discípulo del padre, la madre discípula, los hijos también automáticamente van a ser discípulos. Y algunos padres, como yo por ejemplo, le damos desde niño una Biblia con figuritas al niño, ¿no? Se lo damos para que lo lea. Entonces, pensamos que leyendo y asistiendo al cultito, y pensamos que si, por ejemplo, como nosotros somos cristianos y discípulos, nuestro hijo automáticamente es discípulo, ¿no? Va a creer en Cristo. Y no es verdad. Ayuda, pero no es verdad. ¿Por qué? Recordemos lo que dice acá. ¿Quién le va a revelar a Jesús? El Padre o el Espíritu. No es el libro. No son los padres. Es Jesús, es el Espíritu. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra oración de un padre? Espíritu Santo, revela a Jesús, a mi hijo. Espíritu Santo, derrama fe para que Él sea cautivado por ti. Papá, mamá, ¿oras así? ¿Oramos así? ¿Esa es nuestra oración? Los solteros que se van a casar en algún momento. Esta es la oración. Porque nadie puede convertir a nadie. Yo no puedo convertir a nadie. Es el Espíritu que convence de pecado, justicia y juicio. Es el Espíritu Santo. Obviamente soy un cooperador, tengo un papel, pero yo no le convenzo. Yo le puedo dar la palabra de Dios, le puedo dar buenos ejemplos, le puedo dar enseñanza, pero yo no convenzo a nadie. El convencimiento viene porque el Espíritu Santo le revela a Cristo. Si yo tengo un amigo en el trabajo y yo estoy trabajando con él, le predico de Jesús, no tengo todavía la certeza de que él va a aceptar a Cristo si primero no tiene una revelación de Jesús. Yo no le predicaría a un inconverso de su vida cómo está viviendo. Le tengo que predicar de Jesús. Se tiene que enamorar de Jesús. Porque el encantarse y tener una revelación de Jesús, lo que Jesús hizo por él, lo va a hacer recién a decidir: yo quiero seguir a él. Yo lo quiero a él. Hermanos, cuando Pedro predica en Pentecostés, esa tremenda predicación inspirada por una irrupción del Espíritu Santo, ¿no? Estas personas conocían a Jesús. Ahí estaban los leprosos que había sanado. Ahí estaba el cojo que había sanado. Ahí estaban los que habían resucitado. Los que lo habían visto, conocían a Jesús, sabían de Jesús, qué hombre era, su corazón. Y cuando Pedro le dice: a quienes ustedes crucificaron, este es el Cristo, el Mesías. Y ellos se compungieron y dijeron: ¿qué hemos hecho? Lo conocían. Siendo Cristo como era, ¿cómo lo hemos crucificado? Y había sido el Mesías. ¿Qué haremos? Hermanos, si no tenemos revelación de Cristo primero, no vamos a estar dispuestos a sufrir por Él. No vamos a estar dispuestos a pagar el costo de seguirle.
si no tienes un encuentro con Cristo, si Cristo no se te es revelado, no vamos a poder. ¿Por qué creen ustedes que muchas veces, no acá, ¿no? Algunas coyunturas tienen problemas con sus discípulos para caminar? Porque no tienen, porque Cristo no tiene la revelación. Bueno, Cristo no tiene la revelación porque yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero obedecerle, yo quiero servirle, porque ese Señor me amó, porque es mi primer amor, mi único amor, es mi mayor valor. Yo quiero servirle, yo quiero agradarle, porque Él me amó, porque Él me salvó, porque Él, todo lo que ha hecho en mi vida, tengo un corazón agradecido y estoy dispuesto a seguirle, estoy dispuesto a morir por Él. Pero viene esas decisiones de hacer esos cambios, de obedecer su voluntad, viene porque lo conocí, porque se me reveló, porque tuve ese encuentro, porque soy agradecido de todo lo que hizo el Señor por mí. ¿Estamos dispuestos? ¿Tuviste un encuentro así con Jesús? ¿Se te reveló Jesús? Sin Él no puedo vivir. No se me entra a la cabeza que yo me parte de Él o Él se vaya de mi vida. No quiero separarme de Él. Para mí es lo más importante que mi esposa, más importante que mi hijo, más importante de cualquier cosa que tenga, es lo importante. Y entonces no lo quiero fallar. Entonces no lo quiero perder. Ese hombre, esa mujer que tiene esa decisión, ese hombre va a caminar y va a crecer espiritualmente. Yo quiero saber qué es lo que tiene Dios, qué es lo que piensa Dios de la vida. Quiero saber, porque yo sé que sus pensamientos son de bien. Él es perfecto, Él es soberano. Yo sé que Él no peca, Él no me puede dar un consejo malo. Aunque a mí me duela, porque hay cosas que me va a pedir que deje, pero yo sé que si Él me lo pide, es para mi bien. Tengo esa revelación. Entonces no me puede doler, me va a costar, pero veo ese tesoro. Vendí todos mis tesoros para comprar el mayor tesoro. Vendí todo. ¿Se acuerdan de la parábola del tesoro? Vendió todo, dice. Porque parece que si no vendía todo, no lo podía comprar. Vendió todo. ¿Has vendido todo? Figurativamente, ¿renunciaste a todo? ¿Él es tu mayor tesoro? ¿Él es tu primer amor? Revelación, la diferencia que hace en la vida. Dios siempre se va a revelar a sí mismo. Él busca revelarse a sí mismo. Vamos a ir. Antes de ir a un pasaje, cuando adoramos nosotros, cuando alabamos al Señor, Dios lo que ve primero es nuestra vida, no nuestro talento, ¿no es cierto? A Él le importa mi vida, a Él me importa quién soy yo. No le importa si toco bien el piano, si toco bien la guitarra, si toco bien los instrumentos, la batería. A Él le interesa mi vida. Con eso no digo que no debemos tocar, que no digo que no debemos practicar, no ensayar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tengo que tener entendimiento, que Él quiere ver mi corazón, quiere ver mis labios, quiere ver lo que brota de mí.
Porque si yo comienzo a tocar la guitarra, pero sin revelación, toco una canción. Pero si yo estoy cantando una canción, en lo que estoy pronunciando, en mi cabeza, se va imaginando, Dios es así, Dios asá, Dios es poderoso, Dios es Señor, sí, Dios es Señor por esto y por esto. Me voy imaginando, pero no es mecánico. No es como el rezo del Padre Nuestro, ¿no? O cuando nos sentamos a la mesa, Señor, bendice estos alimentos, amén. No. Porque cuando oramos, yo cuando oro, por ejemplo, por los alimentos, yo voy pensando. En mi cabeza estoy pensando en todo lo que Dios me dio. Que no tengo esto, tengo esto porque Dios es bueno. Y voy comenzando a ver. Cuidado con las oraciones repetitivas. La palabra lo dice, esas que... Sí, repetición, por repeticiones. El que ora por repetición no tiene revelación. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 16. ¿Y por qué hoy que vamos a tomar la cena hablamos de revelación? Porque Jesús tiene palabras sobre la cena, tiene promesas sobre la cena. Pero puedo tomar la cena como una tradición, como un rito, o puedo tomar la cena con entendimiento, comprendiendo qué estoy haciendo cuando tomo la cena y qué significa la cena, ¿no? Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. 2 Corintios capítulo 5 versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne antes, está hablando los discípulos o Pablo, ya no lo conocemos así. ¿Se dan cuenta que está hablando del Jesús histórico y después del Jesús resucitado? Porque él ahora lo conoce a Jesús resucitado. ¿Se acuerdan de los discípulos de Emaús? Ellos tenían el recuerdo de Jesús histórico, al que conocieron. Pero Jesús se presenta y no lo reconocen. Y él les tiene que decir, no se acuerdan que el hombre iba a ser, Jesús, el Hijo del Hombre iba a ser muerto y iba a ser resucitado y que... O sea, ellos se quedaron con la imagen de Jesús hombre que vieron. Pero ahora está Jesús resucitado, que las Escrituras hablaban y que ellos habían que haber tenido fe para creer en Jesús. Entonces, tenemos que conocer a ese Jesús. Pablo dice, ahora yo lo conozco, ya no según la carne, ya no según mi inteligencia, ya no según lo que leo en la Escritura, en el libro. No, ahora lo conozco porque Él me lo reveló, ¿no? Porque yo tengo acá un versículo, después lo voy a encontrar, en la que Él dice, Cristo me lo reveló, dice, ¿no? Vamos a Juan 20, versículo 1 al 10. Juan capítulo 20, versículo 1 al 10. Dice, y ahí estaba María Magdalena, que fue de mañana al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces avisaron a Pedro y a Juan, y les dijeron, se han llevado al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Y corrieron Pedro y Juan, y asomándose en la tumba, ésta estaba vacía. Y vieron los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado en la cabeza de Jesús, y los lienzos enrollados en un lugar aparte. Y también Juan vio que Jesús no estaba allí. Versículos 9 y 10. Pues aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitara de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos.
Hermanos, la revelación Dios le va a dar a su iglesia. Perdón. Vamos a ver, vamos a entrar cómo obtenemos revelación. Cuando uno tiene revelación, tiene convicción. Y cuando uno tiene convicción, tiene acción, decisión y acción, ¿no? ¿Cómo recibimos revelación? ¿Cómo podemos crecer en revelación? Una de las formas es orando por revelación. Esto lo tocamos, me parece que en el miércoles. Efesios capítulo 1, versículo 16 y el versículo 18. Efesios capítulo 1, abajo esto, bro. Efesios capítulo 1, versículo 16 y 18. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Está hablando Pablo acá, orando a Dios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué dice? Espíritu de sabiduría. ¿Y de qué más? Y de revelación. En el conocimiento de Él. ¿Para qué? Para que sus corazones, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿qué más? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y el 18, pasemos al 18. Alumbrando. Sí. Yo tengo otra versión. Para que los ojos de sus corazones sean iluminados y puedan así comprender cuál es la esperanza de su llamado y cuál es la riqueza de la gloria, de la herencia de Él para los santos. Pablo oraba para que los discípulos de Éfeso tuviesen revelación, para que puedan comprender, para que puedan entender lo que Jesús ya había hecho por ellos. Jesús oraba al Padre diciendo que te conozcan a ti, al único Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Sin sabiduría y revelación no podemos entender la palabra de Dios, no podemos entender. Y para tener sabiduría y revelación tenemos que orar. Muchas veces, después de estar con un discípulo, edificándolo, instruyéndolo, dándole un versículo, nosotros tenemos que orar. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo revele la palabra que le hemos dado, se lo revele al discípulo. Y no es una sola oración, oramos así cada día orando por eso. Porque si el Espíritu no se lo revela, no hay cambio, no hay transformación. Y tenemos que orar, Señor, orar, regar con oración. Señor, revela al discípulo, revélalo. Este discípulo necesita esto, necesita ver que tú le estás hablando esto. Revela tu palabra, Señor. Obviamente en el discípulo también va a haber una actitud, ¿no es cierto? Entonces, una de las formas de tener revelación es orando por revelación.
Dios habla tanto. Dice que somos herederos, que Dios nos ha dado todo con Él, todas las cosas, somos herederos y coherederos juntamente con Él, que Él ya nos ha dado todo lo que necesitamos. Pero si no hay revelación, no hay vida. No creemos y no usamos. Y algo que no se usa, se atrofia, ¿no? Es como si no lo tuvieses, si no lo usas. Y el que está... Ya sabemos quién está interesado que no usemos y no creamos la verdad de Dios. Otra por la que podemos recibir revelación es por la obediencia a la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21, dice así el Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Qué es guardar? Obedecer. El que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece o los hace, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me... ¿Qué es manifestar? Revelar. Y yo me revelaré a Él. Pero como consecuencia ¿de qué? De la obediencia. ¿Quieres más revelación? Obedece a lo que el Señor te ha hablado. ¿Amén? ¿Queremos más revelación de Dios? ¿Queremos conocerle a Él más y más? Porque esta es la vida eterna, conocerlo a Él. Entonces, ¿queremos conocer? Comencemos obedeciendo lo que leemos en la palabra de Dios, lo que sabemos de la palabra. Obviamente, si es un discípulo nuevo, no conoce toda la palabra, pero está siendo edificado, instruido. Ah, esto dice mi Señor. Esto es lo que me pide mi Señor. Ah, ya. Entonces lo voy a hacer. ¿Alguna vez te has preguntado a ti? Tengo curiosidad. ¿Alguna vez has dicho, esto es lo que Dios quiere? Sí, es lo que Dios quiere, está en su palabra. Y has dicho, entonces lo voy a hacer. Entonces, ¿es tu Señor o no es tu Señor? Porque el Señor Él manda. Y todo lo que dice Él, no el hombre, no otra persona, todo lo que diga Él, lo hago. Entonces, yo a veces, hay discípulos que a veces tú le das la palabra de Dios y argumentan a la palabra de Dios. No, pero no es tanto así. No es como tú lo dices. Jesús no quiso decir eso. Y torcemos la palabra de Dios. Y todo el que tuerce la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra? Anatema. ¿Qué es anatema? Maldito. No podemos torcer la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede cambiar. Y la palabra de Dios, los mandamientos son claros. Por eso es necesario tener un corazón de niño para obedecer. Porque el que no es niño le busca los 3 pies al gato, le busca, pero esto sí, esto no dice así exactamente. Ese es el que no tiene corazón de niño. Y es necesario tener porque el reino de Dios es de los niños. Entonces, por la obediencia a su palabra. Obviamente, no obedezco su palabra. Dios, mira, acá empleo la lógica. ¿Para qué le voy a dar revelación? Si no obedece. ¿Para qué le quiero dar? Lo voy a condenar más. Porque sabe que tiene que obedecer y no lo está haciendo. Entonces, ¿para qué le doy más revelación? Mejor le enceguezco el entendimiento. Y cuando te enceguece, vives según tu voluntad. Y lo que hemos obtenido cuando vivimos según nuestra propia voluntad. ¿No? ¿Nos ha ido bien?
Cuando vivimos según nuestra propia voluntad, según nuestros propios deseos, según nuestras propias decisiones. No, hermano, no. Porque el no obedecer a Dios es rebeldía contra la autoridad de Dios. Cuando no obedezco a la palabra de Dios, cuando no lo hago, me estoy rebelando no contra la autoridad de la coyuntura, del pastor, es contra la autoridad de Dios. Cuando no le obedezco a los padres, cuando no los honro, me estoy rebelando contra Dios. Cuando la mujer no se sujeta al esposo, se está rebelando contra Dios. Y es grave, hermanos, es grave. Miren lo que pasó a Adán. Fue expulsado, se le negó el acceso al árbol de la vida, a la comunión con Dios. Se apartó. Cuando somos rebeldes, Dios se aparta. En el sentido de que Dios, su presencia ya no tiene manifiesto en mi vida. Tengo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se va a apagar, se va a contristar primero y después se va a apagar. Pero no voy a gozar de la manifestación de la presencia de Dios en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo. Porque rebeldía también es soberbia, es orgullo. Y Dios resiste a los soberbios, los mira de lejos, dice. Entonces, esto es grave. Por eso es importante revelación. ¿Qué es Cristo Señor? ¿Qué es Jesús Kyrios, gobernante, el que manda? ¿Qué es? ¿Tenemos revelación de eso? Entonces, vivamos según la revelación que Dios nos da. Entonces, hablamos de la obediencia de la palabra. La palabra viene por querigma, que viene que es el hecho de Cristo, es la revelación de Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? Después viene por el didaqué, que es la doctrina, es la enseñanza, es los mandamientos, es la voluntad de Dios, ¿no? Y también vienen las advertencias, pero eso es un tema que tocamos, ¿no? Pero qué bonito es el querigma, ¿no? Qué bonito es: Dios murió por mí, Dios ahora me ha dado una nueva vida, Dios ahora me ha liberado, Dios me ha sanado, Dios mi vida la está transformando, ¿no? Y la palabra de Dios habla mucho de las bendiciones de Dios, ¿no? Hay bastantes promesas en la palabra de Dios, ¿sí? ¿A quiénes les gustan las promesas? ¿Ah? A todos nos gustan las promesas. Y quisiéramos que las promesas se cumplan, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? A ver, Pati, ¿te gustan las promesas de Dios? ¿Ah? ¿Te agradan? ¿Te gustan? ¿Sí? A todos nos gustan. Yo quisiera todas las promesas y me gustan leer las promesas, ¿no? A ver, promesas. ¿Qué promesas hay? ¿Saben, hermanos? Toda promesa de Dios está condicionada con un mandamiento. Si yo no obedezco sus mandamientos, esas promesas no tienen valor. Salmo 23:6, ¿no? La misericordia y el bien me seguirán todos los días.
Pero comienza el Salmo 23, si Jehová es mi pastor. Entonces la pregunta que viene es, ¿eres oveja de ese pastor? ¿O eres un cabrito? ¿O eres oveja de otro rebaño que no es de él? Porque él habla, hay otras ovejas de otros rebaños, pero yo tengo las ovejas que conocen mi voz. Conocen mi voz. Conocen, me obedecen. Me siguen. Entonces soy oveja de él. Cuidado, porque las ovejas de él tienen ciertas características, por eso son ovejas. Dependen de él, ¿no? Cuando se quieren descarriar, ¿qué hacen con la ovejita? Crack, ¿no? Lo llevan a una roca, el pastor agarra, lo lleva a una roca, le pone la patita y con el bastón, ¡pa!, le rompe, le fractura y entonces esa ovejita, como ya no se puede ir para ningún lado, se pega al pastor. Se pega, y depende del pastor. El pastor la carga acá, el pastor la lleva a tomar agua, el pastor la lleva a comer y la cuida, ¿no? A veces Dios va a tener que hacer eso para que aprendamos a depender de Él. A veces va a permitir cosas en nuestra vida, pruebas, crisis, cosas que enfrentamos. ¿Para qué? Para que se nos revele y tengamos convicción de que necesitamos y dependemos de Dios. Pero el bien y la misericordia me van a seguir si eres mi pastor. O sea, hay una condición. Otro, Deuteronomio 28:13. Deuteronomio 28:13. Te pondrá Jehová por cabeza. Ay, qué bonito eso me gusta, ¿no? Te pondrá por cabeza y no por cola. Ay, eso me gusta estar arriba, ¿no? Y lo declaramos y hasta lo ponen unos avisos en la cocina. Perdón, no hay nadie, ¿no?, que lo haya puesto en su cocina. Un cuadrito, ¿no? Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Pero hasta ahí nomás leemos. Pero ¿qué dice después? Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. ¿Hay una condición o no para ser cabeza y no cola? Hay una condición. Salmos 37:4. Salmos 37, versículo 4. Espero que sea. Creo que así. A ver, 37:4. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentará de la verdad. Deleítete a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿No? ¿Pero qué dice? ¿Qué decimos nosotros? Deleítete en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¡Oh, qué bonito! ¿No? Me deleito en Él y Él me da todo lo que quiero. Pero dice, confía en Jehová y haz el bien. Y te dice, deleítate. ¿Cómo me puedo deleitar en Dios? Conociéndole, sabiendo quién es Él, confiando, sabiendo lo que le gusta, le agrada. Me gusta todo Él. No me gusta solamente una parte, me gusta todo Él. Me deleito en Él. Me deleito en que Él es bueno, perfecto, santo. Quiero ser como Él.
¿No dice Jesús todo lo que pidieres en mi nombre? ¿Cómo pediríamos en el nombre de Jehová, de Jesús? Jesús pediría, no sé, lo que se me ocurre, un joven que está enamorado de una chica del mundo, o no sé, otro ejemplo, ¿no? Entonces le digo, pero si yo aplico esto, digo, Señor, yo me deleito en ti, por favor, que ese chico se fije en mí. Deleítate en Él, busca lo que Él quiere, agrádale a Él. Y obviamente, si yo estoy así, yo no voy a pedir cosas que no le agraden a Él. Voy a pedir cosas que le agraden a Él y me agradan a mí. O sea, hermanos, tengo varios versículos, ¿no? Pero no voy a... Dice la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos purifica de todo, nos guarda de todo mal, nos limpia. Pero anteriormente dice, si andamos en luz, como Él está en luz, su sangre nos purifica de todo pecado. O sea, si estoy en luz, si estoy a cuentas con Él, se dan cuenta que no hay en la palabra de Dios una promesa de Dios sin una condición. Por eso tengo que yo saber que cuando obedezco la palabra de Dios, Dios me va a ir revelando todas estas cosas. Otra forma de tener revelación: tener hambre y sed del Señor. A ver, me invitan a una cena, de repente un matrimonio, me invitan, y hay unos manjares sobre las mesas, ¿no? Todos manjares, manjares deliciosos, ¿no? Bueno, a algunos les gusta papa huancaína, a otros les gusta lomo, a otros les gusta, ¿no? Chanfainita, de repente les gusta. Todo lo que te gusta está ahí. Pero ¿sabes? Antes de ir a esa reunión, tú te fuiste a Bembos y te comiste un doble búper. Y te lo comiste. Cuando llegas a la cena, ya estoy lleno. Entonces no quiero comer. Y así estamos muchos. Comemos de cosas del mundo. Comemos de cosas del mundo, nos llenamos, y cuando vamos a escuchar la palabra de Dios o a leer la palabra de Dios, ya no tenemos hambre. Y obviamente Dios no me va a alimentar ni me va a revelar la palabra de Dios. Porque la revelación viene por aquel que busca, aquel que ora, aquel que lee la palabra. Entonces, esa es otra forma de la que viene revelación en el Señor. Entonces, tenemos que estimular nuestro hambre por Él. Tenemos que orar, tenemos que ayunar. Quiero más revelación del Señor, ¿no? Otra es teniendo un corazón limpio. Tenemos que tener un corazón limpio para que Dios revele su palabra a nuestra vida. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos dice, verán ¿a quién? A Dios. O sea, si no, mi corazón no está limpio, ¿podré ver a Dios? Entonces, acá dice, bienaventurados los de limpio corazón, aquellos que no quieren contaminarse, aquellos que no ven cosas indecentes, aquellos que no ven pornografía, aquellos que no ven programas groseros donde hay las bromas con segunda intención, aquellos que no escuchan en radio programas cómicos, aquellos que no están viene Halloween y se ponen a ver maratón de películas de terror.
que ese es el colmo ya, ¿no? Pero todas esas cosas que enturbian nuestro corazón. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo debe estar ese templo? ¿Cómo estará ese templo? ¿Debe ser propio para la morada de este Dios Santo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuántos abren sus oídos a esas músicas cristianas, esas músicas del mundo últimas que hablan de tener sexo, que hablan de tener tantas cosas que escuchamos, que hablan de adulterio? ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos grupos han escuchado? El hip hop, el rap, reggaetón, que llenan sus oídos, que contaminan sus oídos, que entran a nuestro corazón, porque nuestro corazón entra por los ojos, por los oídos y por lo que tocamos, ¿no? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Otro, revelación viene a través de las pruebas, a través de las tribulaciones. Los amigos de Daniel, en la prueba vieron a Dios en el horno de fuego, a través de las pruebas. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado pruebas y en la prueba hemos visto la mano de Dios? ¿Qué dice Job? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Dónde lo conoció? ¿Dónde sus ojos vieron a Dios? En las pruebas que pasó. No desprecies las pruebas, no despreciemos las pruebas. Si sabemos que tenemos un Señor que cuida de nosotros, que es un Señor que es todopoderoso, que es soberano, cuando pasemos pruebas, estemos diciendo, Dios va a manifestarse. En algún momento se va a manifestar. ¿Dónde más tenemos revelación? Por la palabra de Dios, por el verbo de Dios. Hermanos, todas las cosas que hemos dicho han sido para que entendamos que si no buscamos revelación, si no pedimos revelación, vamos a vivir una vida horizontal. Y tenemos que vivir una vida creciendo en estatura espiritual, conociendo a Dios, y Dios nos va llevando de nivel en nivel. Conforme vamos conociendo a Dios y vamos ajustando nuestra vida a la revelación que Dios nos da, nosotros vamos a ir creciendo en la vida espiritual, conociendo y siendo parecidos con Jesús. Amén. Y hoy día vamos a tomar la cena. Y hay muchas promesas de la cena. El que come de mí, dice, ¿qué dice la palabra? A ver, no tendrá hambre jamás, ¿no? El que beba de mí, dice, no tendrá sed jamás, ¿no? Yo soy el pan de vida eterna, ¿no? El que come mi sangre, el que come mi carne y toma mi sangre, no morirá. Hermanos, todo eso son palabras de Dios. Pero si yo, me han dado un pancito, me dan pinito. Es un rito de repente para algunos. Pero yo cuando lo como, digo, estoy comiendo a Cristo. Cristo en mí, esperanza de gloria. Estoy tomando de su sangre. Cristo está acá en medio de la cena, está en mi hermano, está en mí. Eso, ¿cómo viene a ser una convicción? Por revelación. Si no tenemos revelación, es algo más que pasemos.
Pero si tenemos revelación, va a traer cambios en tu vida, va a traer los efectos de lo que la palabra de Dios sobre la cena dice. ¿Amén? Entonces vamos a tomar la cena. Antes quiero decir que la cena es para los discípulos, ¿no? Un discípulo, porque la cena es para ellos, ¿no? Si alguien no es discípulo de Cristo, hay que desear serlo y hay que preguntar cómo llegar a ser un discípulo de Jesús. Por otro lado, no podemos tomar indignamente la cena, ¿no? Si yo tengo algo que no está a cuentas con Dios, la palabra de Dios dice: arrepiéntase, confiesen y tomás la cena. O sea, no me está diciendo no tomes la cena. Es fácil tomar la cena si yo estoy con un problema, ¿no? Es cuestión de arrepentirme, de confesar, restaurar, y estoy habilitado para tomar la cena del Señor. Si no tomo la cena del Señor, yo estoy diciendo: no dependo de ti. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, vamos a tomar la cena del Señor, y si tenemos algo en nuestro corazón, si el Espíritu Santo nos ha redarguido que no estoy a cuentas con Dios, es sencillo, es cuestión de confesar, de sacar a la luz, arrepentirse y tomar la cena del Señor. Entonces, hermanos, tomemos unos minutos mientras que traen el cuerpo y la sangre de Jesús. Tomemos minutos ahí para que con el Espíritu Santo nos redarguya, nos revele realmente lo que pasa, lo que de repente hay ahí, que tenemos que entrar a cuentas con el Señor. Entonces, hablamos que la actitud que tenemos que tener es de confesar y participar. Vamos a orar por la cena del Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo que podemos compartir de comunión, de cena. La cena nunca se toma solo, siempre es en familia. Y Señor, hoy recordamos lo que tú hiciste por nosotros. Nos entristece lo que pasaste. Tú moriste por nosotros, por mí, por ti murió. No era dable que muriera por nosotros, pero Él lo quiso así. El justo muriendo por los injustos. Y hoy, Señor, tenemos convicción, primero, de lo que tú pagaste, de lo que tú lograste con tu muerte. Hoy esa sangre derramada, el Cordero Santo de Dios que satisfizo la justicia de Dios. Nadie podía satisfacer la justicia de Dios, solamente un Cordero Santo e Inmaculado, que fuiste tú. Dice Pedro que ni engaño se halló en tu boca. Y hoy, hermanos, y hoy, Señor, con un corazón agradecido y reconociendo y tomando sobre nosotros lo que la muerte de nuestro Señor significó, vamos a tomar la cena. Pero también tenemos alegría, porque esta cena nos apunta al futuro. Nos apunta al día en que vamos a estar con nuestro Señor. ¡Qué día tan glorioso! ¡Qué día tan magnífico! Estaremos con Él y nunca nos separaremos. Le miraremos tal como Él es, cara a cara con Jesús. Lo abrazaremos, nos tiraremos a sus pies, lloraremos, nos alegraremos. Porque ese Señor se merece toda gloria. ¡Qué alegría! Hermanos, cuando tomes el cuerpo y la sangre de Cristo, recuerda
lo que significó para Cristo. Y también recuerda lo que consiguió con su muerte y su resurrección. Padre, bendice, oh Señor, es tu cuerpo, es tu sangre. Que recibamos los efectos, que recibamos lo que tú has provisto, alimento para esta vida, para seguir adelante, para seguir enfrentando las pruebas. Somos fortalecidos cuando vamos a comer y cuando vamos a beber tu cuerpo y tu sangre. En el nombre de Jesús, Señor, revela a mis hermanos lo que significa tomar la cena. En el nombre de Jesús te damos gracias, papá. Amén.